Aire de Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Y ayer fue muchísima la cantidad de gente que se enganchó con nosotros cuando hablábamos de la salud mental, de los problemas que existen habitualmente, que están vinculados no con la ley nueva de salud mental, pero ahora aparentemente todo indica que la ley ómnibus está planteando reformas a la actual legislación, a la actual normativa que existe, y queríamos conocer algunos detalles y qué opinan los propios psiquiatras de todo esto. Está en línea quien es psiquiatra, Enrique de Rosa, que tiene la amabilidad de atendernos en esta mañana. Doctor, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por atendernos. Alejandra es mi nombre, estamos con José, Beba, Adriel y Facundo aquí en la mesa de Ahora Vengo. ¿Cómo le va? A ver si nos escucha, no sé si nos está escuchando. Me parece que no. A ver... Nosotros escuchamos como ruido, ¿no? Más. Del otro lado hay, está en comunicación, pero tenemos problemas para escucharlo. A ver si ahora, doctor, ¿nos escucha? Ahora sí, los escucho. Ahora sí, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bueno, sabemos que está siendo muy requerido por estas horas y bueno, queríamos charlar con usted de esta ley ómnibus. Fundamentalmente, ¿qué diferencias plantea con la ley actual de salud mental, digamos? ¿Sobre qué hay que posar la mirada hoy según esta ley ómnibus que acaba de presentar el gobierno? Sí, yo creo que en realidad quizás haya la parte desafortunada sea que esté dentro de un contexto, digo, desafortunada para la difusión del mismo, que esté dentro de un contexto de cantidad de otras cosas, pero en realidad desde la anterior ley o la ley actual que está en curso, hay reclamos muy importantes respecto a lo práctico, ¿no? Es decir, a lo práctico y concreto, que es cómo afrontar una situación que por un lado dificulta enormemente las internaciones. En teoría no lo hace, pero en la práctica concreta sí lo hace. Y por el otro lado impide la creación de centros especializados. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia casi de tipo, casi de tipo ideológico, en el cual la ley que está en curso lo que plantea, y es muy interesante, es valorizar los derechos humanos de las personas que padecen enfermedades mentales, e imagina esa misma ley, y quizás ahí está el problema, que lo contrario que la ley anterior que existía o el nuevo DNU plantea una especie de manicomialización del paciente psiquiátrico, considerarlos locos, quitarles derechos humanos y demás. En la práctica es bastante más simple y concreto. Se hace público, por ejemplo, cuando aparece un personaje mediático, como puede ser la madre de Chano, que habla desde una cosa concreta, pero madres de Chano hay constantemente todos los días en todo el país, que se enfrentan con dificultades de abordar una situación concreta de violencia. Es decir, el consultorio mismo de un psiquiatra de consultorio, ya ni siquiera de un hospital en una zona de riesgo, la dificultad para internar un chico que está con un problema de drogas o que está con un cuadro de excitación psicomotriz termina siendo siempre por vía legal, porque por la vía natural, que sería la vía médica, no se puede hacer. ¿Qué tal, doctor? Mi nombre es Beba. Yo siento que el encierro nunca es la solución, pero ¿hay algo positivo que promueva esta ley? No, a ver, si usted plantea que la palabra encierro, es como si yo le dijese, mire, usted se tiene que operar de una enfermedad X, vamos a encerrarla en un hospital. No, en realidad la tienen que poner en una clínica en la que seguramente la van a anestesiar, le van a hacer una intervención quirúrgica, pero no es un encierro. Sí, pero no sé si se relaciona con la salud mental. Me parece que alejarlo de todo, no sé, yo capaz que estoy equivocada, pero no lo veo
No lo veo bien a una persona que tiene problemas de salud mental encerrarlo, o bueno, a ver, si no decimos encerrarlo, sino internarlo y alejarlo de todo, no sé. Es lo que yo pienso, por eso pregunto, desde el desconocimiento. No, es que justamente creo que es una construcción teórica que quizás tenga que ver con el desconocimiento, pero cuando usted tiene una situación concreta en medicina o en la radio, lo que fuera, usted necesita los elementos técnicos para eso. Ujú. Si en una radio dijeran nos llenaron de cables, estarían teniendo una visión parcial del tema. No, hace falta elementos técnicos para operar una radio. Bueno, en realidad a una persona no se la encierra, se limita sí en algunos casos su salida porque esa persona no está en condiciones de decidir por sí mismo. Creo que el centro del problema, y estamos hablando de casos graves, casos en los cuales esa persona no está en condiciones de manejarse. El gran problema que tiene la ley en curso, o a veces muchas personas que están actuando en el campo profesional, me refiero, no ustedes, pero digamos, con respecto a esto, es que no conocen la práctica de la misma manera que, por ejemplo, yo no conozco la cirugía cardiovascular. Yo no sé qué es lo que necesita un cirujano cardiovascular para operar, pero en una de esas son cuestiones bastante complicadas. Y acá cuando una persona tiene una crisis por drogas, una crisis de abstinencia, un estado psicomotriz en el cual agrede y está a punto de autoagredirse, matarse o agredir a la familia, vuelvo a decirles, no puedo hacer ningún caso concreto porque es un caso de la semana mío, pero tiene que intervenir la policía. Y mi realidad no es que luego se lo tira en un campo encerrado, en una habitación en que se lo encierra como solución terapéutica. No, en realidad a ver, esa parte que usted llama encierro y demás es absolutamente indiscutible. Es obviamente que cualquier estructura en la cual la solución sea el encierro, estamos hablando del año 1700, ni siquiera del año 1800. Claro. Usted dice, doctor, que de alguna manera esta modificación vendría como a simplificar ciertos procedimientos legales en favor de las familias que necesitan internar al paciente. En realidad es a favor del paciente. El paciente no está en condiciones. Un paciente, lamentablemente, no es en Rosario, no es en Santa Fe, es en todo el país, en todo el mundo. El fenómeno de la droga hace que ustedes verán y conocerán cantidad de gente que no está en condiciones esa misma de decidir si esto lo va a hacer o no lo va a hacer. Claro, por eso le preguntaba por la familia, digamos, que es en definitiva la que termina Claro, decidiendo cómo abordarlo. La familia pide ayuda, esa familia necesita elementos e instrumentos que hoy en la práctica no se dan. Ahora, para que esto sea claro, ¿qué gran ventaja tuvo la ley tiene la ley que está en curso? Y mostraba que había que tener cuidado con el paciente, pero el problema es que miraba al sistema médico psiquiátrico como si fuese una especie de carceleros que atentaban contra el paciente, y yo diría que donde eso se daba era un delito. Entonces no se puede legislar imaginando el delito. Es decir, es como si yo dijese, mire, vamos a suspender las cirugías plásticas por lo topi. Y bueno, está bien, pero estamos hablando de una persona, o vamos a suspender el ejercicio de la medicina por los médicos falsos. Bueno, pero en el caso de los psiquiatras, doctor, o de los lugares de internación psiquiátrica, hubo durante muchos años, y casos emblemáticos, mucho destrato, y hay mucho también, incluso hay mucho desprecio, tampoco hay que hacerse los distraídos, de la propia sociedad en general, de mirar al diferente, el trato, el decirle el loco. También eso ocurre como sociedad afuera, y también ocurrió muchas veces en distintos institutos. Bueno, le contesto una porque me señala dos cuestiones y es interesante. En el destrato en los lugares, la verdad, existe el instrumento legal para que uno intervenga por el cuidado del paciente, es una obligación del personal médico. Eso es un hecho, y que, por eso digo, no se puede legislar imaginando los extremos. No se puede legislar
imaginando que un cirujano plástico va a inyectar un producto que no corresponde. Eso eventualmente es un delito. Sí. Es decir, inclusive el maltrato hacia un paciente es un delito, ¿no? Y la otra, lo cultural, es un fenómeno cultural, no es un fenómeno que tiene que ser legislado. Es decir, yo vivo hace años, décadas, hablando del trabajo sobre la desestigmatización de la salud mental. Ahora, lo que digo, creo que la nueva ley, que no es perfecta, o el nuevo DNU, que no es perfecto en absoluto, busca, creo, subsanar, con muchos errores, también es cierto, la inmediatez y la posibilidad de internar a alguien. Bueno, que ahí creo que el es núcleo. importante. Hoy, doctor, si usted tiene que explicarnos en qué situación hoy una persona con la actual ley de salud mental, una persona puede ser involuntariamente internada. ¿En qué situación? Muy difícilmente, muy difícilmente, y bueno, y por eso digo, me consulta una persona en que por un consumo de drogas sobre un cuadro orgánico que el hijo rehúsa admitir, rehúsa tratar, rehúsa aceptar el consumo de drogas, agrede a la familia de manera violenta, llaman a la policía y la policía sistemáticamente le dice no podemos hacer nada. Se acerca a la fiscalía y le piden que haga denuncia en una fiscalía de género. La fiscalía de género les dice que no pueden hacer absolutamente nada. ¿Y cómo termina? Y termina con el hecho trágico. Claro. Termina con el hecho trágico en el que ahí sí le dice, bueno, pero su psiquiatra no lo mandó a internar. Y sí, el psiquiatra le viene hace 5 años mandando a internar. Entonces, cuando esto es casi como si yo le dijese, mire, X cuadro de urgencia en medicina general, hasta que una persona no tenga un paro cardíaco, si tiene angina de pecho, si tiene dolor en la mandíbula, si se desmaya, no lo vamos a internar, no vamos a buscar hacer un cateterismo, porque no es seguro que tenga un infarto. Ahora, es cierto que en algunos lugares, en algunas situaciones, han habido situaciones de estrato. ¿Por qué? Porque lo que ustedes también señalaban, la enfermedad mental está estigmatizada. Sí, totalmente. Ahora, es eso lo que hay que corregir. No corregir el drama tremendo que y eso yo le estoy hablando de un nivel social alto. En el nivel social más bajo, las madres le dicen a uno cuando está yo soy médico forense, le dicen cuando un muchacho entra en una situación delictiva, por suerte lo agarró la policía porque por lo menos ahora va a ir a la cárcel. Ahora, doctor, muchas veces me imagino que también entra acá en el debate tal vez académico desde el punto de vista del derecho, la colisión de derechos, de decir, bueno, mira, depende de la persona. ¿Por qué te van a intervenir y de manera directa? Y me pongo un poquito ahí en abogado del diablo. ¿Por qué obligarían a alguien a internarse si no tiene ganas? Esa es la situación. Médicamente, ¿por qué es recomendable eso? Y si se corren algunos riesgos de que haya tal vez algunos excesos. No, el riesgo se corre de los excesos y es la base del tema, y por eso hay que ser muy preciso, con profesionales capacitados y demás. De eso es, vuelvo al tema de la mala praxis médica, y por eso el ejemplo del mal cirujano plástico. Ahora, la base del tema de salud mental es que, a diferencia de un problema hepático, cardiovascular y demás, la persona se da cuenta, acá lo que está alterado es la capacidad de juicio y conciencia. Entonces es obvio que la persona no está en condiciones de decidir. Y en todos los países del mundo donde esto en su momento se hizo, que viene de hace décadas, o sea, había un movimiento de antipsiquiatría en los años 60, 70 en Europa, el resultado ha sido desastroso, porque en realidad es tomar una lectura social de un fenómeno, si quieren, biológico, concreto, físico, médico, como quieran llamarlo, pero la capacidad judicativa, la capacidad de juicio y la capacidad de conciencia de una persona de darse cuenta, el caso perfecto son las adicciones graves. Usted es una persona que se está inyectando hace 2 años con algo y se está destruyendo. ¿Esa persona acepta estar enferma? No, pregunto. Seguramente no. No, evidentemente no. Entonces, uno puede tener la opción de decir, como no quiso, vamos a dejarlo morir. ¿Qué es lo que en la práctica pasa? A ver, el tema hay que resolver eso dentro de las características, no de una persona que tenga capacidad de juicio y que busque una atención en primaria y secundaria, es decir, me siento mal, me siento angustiado, me siento deprimido. Eso es una cosa.
el aspecto grave son los cuadros psiquiátricos, son muy frecuentes, que en la cual la persona no está en condiciones de ser consciente, de tener conciencia de la enfermedad. Doctor, ¿han aumentado en estos últimos años la cantidad de pacientes con padecimientos de salud mental? ¿Y en qué patologías se ve ese aumento, si es que lo hay? Bueno, aumentaron mucho. Bueno, parte de lo que la pregunta de ustedes, lo que se va a su invitación, es que aumentaron los casos graves, aumentaron mucho las adicciones, aumentaron mucho hubo un aumento de los suicidios, y ahí tienen ustedes un ejemplo muy concreto. Ahí hay alguna posibilidad de que la persona, uno le diga, no, mira, la vida vale la pena. Es decir, el gran problema es cuando uno habla con la gente que postula esta otra, en el campo profesional, esta otra postura, da la impresión que no han tenido contacto con situaciones de emergencia. Entonces sí, aumentaron los casos graves, aumentó mucho el consumo, aumentaron mucho las adicciones. Aumentan, bueno, en Mar del Plata ustedes vieron hace 2 días una chica, no es voluntario, Sí, aumentan sí. los cuadros en los cuales, si bien uno no puede inferir una adicción o necesariamente una tentativa de suicidio y demás, aumentan las posibilidades de riesgo. Y después, en cuanto a patologías, ya lamentablemente digamos menores, ansiedad, depresión y demás, Claro. aumentaron fenomenalmente, y entre medio tenemos el tema de la pandemia, que fue un cambiador de época, ¿no? Eso cambió todo el paradigma. Porque en esa charla que se dio hace algunos días y que derivó en la convocatoria a usted, Enrique, es en que notábamos que también había mucho más consumo naturalizado no solo de las drogas ilegales, sino de los psicofármacos. De que hoy que cualquier médico, en muchos casos probablemente bien y en otros quizá de modo preventivo, se receta algún antidepresivo, por la ejemplo, sertralina, o cualquier otro de ese tipo, ¿no? Mire, sobre esto, pues me voy a permitir una humorada. Yo vivo haciéndome amigos, porque el gran problema es la comunidad médica también. Constantemente uno recibe gente que por insomnio está con antipsicóticos. Claro. No, la sobremedicación por médicos no psiquiatras, en muchos casos, es enorme. Es decir, y ahí ustedes tienen uno tiene un problema muy serio, porque esa persona que cree que solamente está tomando la pastilla para dormir, tiene sus capacidades mentales alteradas, y nadie le ha hecho, por ejemplo, un electroencefalograma, una resonancia para saber qué tiene, y cuando se lo hacemos, en muchos casos descubrimos, es decir, cuando hacemos el procedimiento habitual médico, que es el diagnóstico, y no el diagnóstico, y no el procedimiento social de hablar con la persona únicamente, descubrimos que tiene desde patologías endocrinas, desde problemas concretos, que inciden, porque esta sobremedicación a su vez no es gratuita, es decir, hay cantidad de drogas que inciden en el incremento del síndrome metabólico y demás. Sí, el consumo de psicofármacos ha aumentado, el consumo de alcohol ha aumentado normalmente en ciertas franjas. Entonces, ese cóctel es el que hoy, por ejemplo, o sea, no tenemos monoadicciones, sino tenemos poliadicciones. Es decir, la gente, y no solamente la gente joven, consume una mezcla enorme en la cual casi siempre uno tiene psicofármacos. ¿Podemos volver un segundo a la ley Ómnibus? Que a mí me quedó una duda, doctor. Sí, por favor. Bueno, por un lado plantea la internación involuntaria en los casos que usted mencionó, cuando ya se da una situación grave. Y después plantea esta ley en el artículo 22 que se puede, le otorgan la parte defensora a la persona enferma y, bueno, puede pedir la externación, ¿no? Del hospital o del lugar donde esté internado. Y después hay otro artículo, el 23, que plantea que solo se va a dar la externación siempre y cuando se termine lo que dice el artículo 20, de cuánto dura la internación. ¿Esto se verá en cada caso o se contradice la misma ley en distintos artículos?
Mire, es que lo que yo creo que los abogados y los que hacen las leyes, cuando no miran la realidad, carecen de sentido común. Es decir, esto que ustedes están diciendo también es un problema crónico. Es decir, cuando todo el tema es mirando un expediente y no mirando a la persona. Porque, por ejemplo, y vuelvo un poquito para atrás, cuando ustedes hablaban de encierro, en realidad eso implicaría que nadie está en contacto con un otro ser humano, sino que es un expediente o es una cosa que se tiró en un lugar. Y lo mismo esto que ustedes me están diciendo, en el cual si simplemente todo el tema va a ser por ley y por plazos y un juez con 500 expedientes, y ahí el ser humano desaparece. Claro. Es obvio que todo eso tiene que ser armado. A ver, volvamos. La psiquiatría es una parte de la medicina y tiene procedimientos exactamente igual que la medicina. Y cuando no los cumple, es decir, establecer un diagnóstico, establecer el protocolo de tratamiento y los pasos, evidentemente entramos en estos problemas, porque la idea en el mundo, en la Argentina también, son internaciones cortas que sugulen, Claro, que controlen ese es el tema. la crisis, ¿no? No es dejar a una persona 2 meses en un lugar. Claro. Doctor, porque acá el miedo que uno tiene cuando ve todo esto es que se vuelva al viejo esquema de manicomios. Esa es la realidad. O sea, la gente tiene miedo a esos centros de salud que son absolutamente deshumanizados, abusivos, que realmente Que no se tiene en cuenta la persona. Han fracasado, y eso lo dicen también las autoridades de salud de la provincia hace muy poquitas horas. Ese tipo de esquema fracasó. Es que también fracasó el siguiente, es decir, que Claro. las cosas mal hechas fracasan, ¿no es? Vuelvo sobre esto, el problema es que estamos en una especie de ¿quién es mejor, River o Boca? Y en realidad uno diría en fútbol a todos nos gusta ver buen fútbol, a todos nos gusta ver la buena praxis. Sí. A ver, pongamos el caso de la profesión de ustedes. Uno puede disentir o no con la postura teórica de un periodista, de un comentarista, de un pensador, pero cuando ese pensador expone bien sus ideas y demás, es un placer escucharlo. Sí, Ahora, si cuando uno se encuentra con un fanático, obviamente, entonces uno diría, bueno, tenemos que hacer una ley para que no hablen fanáticos en los medios. Y no, en realidad uno lo que intenta es elevar la calidad del sistema. Lo que ustedes dicen, no hay forma de contradecirlo. Una persona tirada en un lugar que se cometen abusos, y esos abusos a veces tienen que ver con hasta desposeerlo económicamente, claro. es un delito, no es otra cosa más que un delito, y es un delito humano, no voy a decir de lesa humanidad, pero es un delito que tiene que ver con cosas muy elementales, y esa gente debiera tener causas penales. Ahora, de la misma manera, el abandono de persona que implica implícitamente no ocuparse de una persona que es suicida, de una persona que no tiene un tratamiento y está en peligro, y eso también no puede ser una postura considerada simpática y humanitaria, porque en realidad es una postura cómoda que implica, bueno, lo vemos la semana siguiente, pero entre medio esa persona se mató. Claro. Ahora, sí. Sí, Facu. Y en el medio una sociedad, porque no lleguemos estamos hablando muchas veces de los casos extremos que necesitan de la internación, inclusive involuntaria, lo que plantea el DNU. Pero ¿qué pasa con los más jóvenes y no tan jóvenes también con el hecho de tal vez canalizar frustraciones, el hecho de las adicciones, de empezar a vivir una vida que permanentemente ponga en riesgo terminar hacia esa situación? ¿Es manejable? No es manejable. ¿Qué pasa con ese mito de muchas veces los jóvenes dicen, bueno, yo romantizo algunas cosas que están relacionadas a las drogas, total no pasa nada? ¿Qué explicación hay para eso? Para tratar de generar conciencia para mejorar esas cuestiones. Es que, a ver, justamente como usted muy bien dice, estamos hablando del extremo porque en definitiva es eso de lo que el DNU y la postura contradictoria o no habla. Pero todo el tema empieza por un cambio social, un cambio cultural, en el que las cosas sean claras, que la información esté clara, que la gente sepa lo que son los tóxicos, que la gente sepa que cuando uno canaliza un malestar existencial por otra vía, cuando una situación social de falta de trabajo, de frustración o de lo que fuera, de la violencia, de todas las cosas que vivimos en la Argentina y en el mundo, las canaliza de una forma autodestructiva.
Ahora, darse cuenta de eso implica, y ahí viene muy bien lo que ha propuesto, entiendo, la ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, en actuar en la inmediatez. Eso es medicina. Es como si yo le dijese, mire, tenemos que llegar a poner un stent o hacer un bypass coronario a una persona. No, tenemos que lograr que la gente haga ejercicio, que coma bien, que no aumente de peso, que no se alcoholice, que controle la presión. En salud mental el criterio es la medicina preventiva. Claro. En el caso de lo que hablábamos antes, ya es cuando no podemos prevenir, es la emergencia. Claro. Doctor, la verdad que le agradecemos muchísimo esta charla, nos ayudó mucho también a entender la legislación actual y los cambios que se proponen, que es un tema súper interesante que nos toca muy de cerca a todos porque hay cada vez más patologías de salud mental, que desde las más leves hasta las más graves, y sobre todo también muchos chicos, ¿no? Muchos adolescentes y preadolescentes. Bueno, lo que tenemos, usted me preguntaba antes, yo no quise ocupar más tiempo, pero lo que sí apareció mucho y muy evidente post pandemia fue las patologías en la infancia, Claro, ¿no? claro. Y de difícil detección, ese es el problema. Por eso volví a lo de antes, ese chico que a los 5 o 6 años uno no detectó un cuadro de ciertas características, es muy factible que luego ya en la adolescencia entre en otro tipo de cuadro. Y un fenómeno que padecemos hoy en todo el país, el tema de la violencia, en muchísimos casos tiene que ver con el malestar psíquico, ¿no? Y la violencia no es tratada lamentablemente como una cuestión de malestar mental. Y hay que prevenir. Doctor, un abrazo grande, muchísimas gracias, ¿eh? Por favor, que estén muy bien, que tengan Hasta muy luego. buen día. El doctor Hasta luego. Enrique de Rosa, psiquiatra, neurólogo y que nos ha ayudado un poco también con otra visión Sí. diferente quizás a la que tuvimos ayer con la ministra de Salud de la provincia.